bienvenido una noche más a este espacio, a este viaje por el universo del misterio, donde todos estos temas nos apasionan a los que nos conectamos en este espacio, nos intrigan, nos hacen cuestionar, nos asustan, pero nos gusta, ¿no? Es como un morbo por estos temas, así de pronto uno diga no voy a poder dormir, me quedé pensando en esa historia del diablo, me quedé pensando en esa historia de las brujas, de los duendes. Y este espacio es interesante porque no hay una verdad absoluta. Yo siempre les digo, mire, en lo paranormal no peleemos. No creamos que somos los dueños de la verdad y que eso es así, ¿no? Si usted tiene cierta creencia, si usted cree en lo uno, en lo otro, en lo paranormal, hágale, no hay ningún problema. Yo siempre he dicho que las experiencias es lo que lo lleva a uno a saber si esto existe, cómo existe, por qué me sucedió a mí. Puede que usted le cuente su historia a otra persona y nadie le crea, pero no se trata de eso. Se trata de uno pensar qué fue lo que pasó, tratar de sacar su conclusión y tratar de buscar su propia ayuda o la ayuda en los demás, pero referente a lo que uno crea. Entonces, si usted tiene una historia para esta noche increíble, no le dé pena, no se sienta cohibido de compartirla, pensando, ay, Dani, es que si la cuento por su TikTok la gente en el chat me da palo. No se preocupe. Cuente su historia. Claro, hay gente que dice, ay, pura mentira, ay, está inventando. ¿Cómo podemos decirle a alguien que está inventando? ¿Es que acaso somos brujos para decir eso? A mí alguien me puede llamar esta noche y decirme, Dani, imagínese que anoche una nave extraterrestre me llevó a otro planeta. Claro, más de uno va a decir, uy, se la fumó verde, uy, qué mentiroso. ¿Es que acaso ya comprobamos que no hay extraterrestres que nos puedan llevar? No. Entonces, la historia es válida. Dani, vi una bruja, Dani, vi un vampiro, Dani, vi un duende, Dani, se me apareció la Virgen María, Dani, se me apareció Lucifer, Dani, en fin. Si a usted le suceden este tipo de cosas, cuéntelas. Yo siempre he dicho que estoy segura que al otro lado del radio hay alguien que va a decir, a mí me pasó lo mismo. Y este programa se nutre gracias a esas historias. Si las historias de verdad fueran tan normales y no increíbles, pues no serían, ni generarían miedo. Pero a veces son tan fascinantes e increíbles que es cuando uno dice, ¿será que esto existe? Eso por un lado, vamos a tener historias. Historias, si usted tiene una historia, puede contarla a través de la línea telefónica, puede contarla a través, si quiere, de mi TikTok, no hay ningún problema. O dejarla escrita en Instagram en la última publicación donde aparece un bautizo. Hoy hay una pregunta, si usted quiere opinar, y es acerca del bautismo. ¿Será que el bautizarnos hacia como ese ritual, hacia nuestro Dios en el que creemos, será que nos sirve como un escudo protector hacia el mal espiritual? ¿Será que una persona que de verdad pasa por el bautismo, los fantasmas se alejan de esa persona, los diablos no lo atormentan, no es una persona que no entra en posesión, no ve fantasmas cuando niño? Porque aquí ha pasado que muchas veces las mamás, los papás cuentan historias que mi hijo está viendo fantasmas. Y lo primero que las personas dicen es, no está bautizado. ¿Será que de verdad el bautismo nos sirve como una protección? ¿Será que aquellos fantasmas que rondan, que vienen a buscarnos, que vienen a atormentarnos, sienten que esa persona está bautizada y se alejan? ¿Mm? Usted puede opinar de eso esta noche. Por ahí más adelante estaré conectando a Edwin Robles, a Esteban Cruz para que me den su opinión acerca de esto. Llegará una película recomendada de Álvaro Vanegas también. Entonces, ahí está la pregunta del bautismo. ¿Realmente esto sirve para protegernos espiritualmente? Usted puede opinar y también compartir su historia de miedo, de brujas, de duendes, de demonios, de lo que usted quiera. Pero chévere la opinión si quiere. Si dice, no, Dani, yo el bautismo no creo ni... Pero cuenta su historia. Bueno, entonces, puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Aquí estamos en el cartel paranormal. El bautizarse nos aleja de los demonios, de los espíritus. Usted, madre, padre, de pronto, ¿cree que a su hijo lo están atormentando espíritu algo debido al bautizo? ¿Qué opina usted de eso esta noche? Y también las historias paranormales son bienvenidas. Voy a arrancar saludando a alguien en la línea telefónica que hemos contactado hasta ahora para que opine, nos cuente su historia. Buenas noches, la Mega, ¿quién habla? Buenas noches, tripas. Sí, ¿con quién hablo? Hablas con Juan, estoy desde Londres, ¿cómo van? Juan desde Londres, ¿qué hora tenemos en Londres?
Hermano, pues aquí son las 3:13 de la mañana. Siempre está ya tardecito. Bueno, tardecito, Juan, desde Londres. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, Juan, escuchamos su historia, su opinión acerca del bautismo. Adelante. Pues tripas, a ver, pues yo les cuento que yo tengo una hija de 7 meses y ella en el momento no está bautizada, pero pues yo creo que en todas las creencias, en todas las culturas, el bautizo se le da un significado propio según la cultura. Me imagino yo que para los musulmanes es cierto significado, para los católicos tenemos un significado, los hindús, los que practican el vudú tienen otro significado. Entonces, para mí, el bautizo es, como lo decía el pulpo ahorita en la nota, simplemente un acto de fe, un acto de pertenencia, me imagino yo, o que alguien pertenece o se identifica con ciertas cosas. Normalmente el bautizo se da a muy temprana edad, entonces para mí sería como con lo que se identifican sus padres o sus ancestros, digámoslo así. Entonces yo creo que es más que todo como una identidad que adquiere la persona Sí. desde el momento en el que nace y que de pronto digamos, nos diferencia o nos pone como un tag, como sí, una especie de, digámoslo así, nos diferencia los unos con los otros. Pues en realidad a mi hija nunca le ha pasado nada. Yo soy una persona muy, digámoslo así, aterrizada, muy pegado a las cosas físicas, materiales, a lo que puedo demostrar. Ujú. Y yo nunca puedo decir de que de pronto ella ve cosas, o que siente uno que la observan, o que ella llora desmedidamente por algo sin ningún motivo o explicación. Yo no creo que ese sea el caso. Y como lo dije antes, para muchas otras culturas eh, no, no tiene ese significado. No es que los vaya a proteger de que los ataquen, por ejemplo, los bebés, digamos, musulmanes. Puede que ellos no le den ese significado en el momento del bautizo, sino que el bautizo puede ser cuando ya el hombre o la mujer alcanza cierta edad de madurez. Entonces, como que en todo ese tiempo ellos creerían de que el bebé o el niño, en ese caso el adolescente, está protegido por cierta forma por Dios. Entonces no requieren un bautizo para protegerlos de algo, porque de por sí el solo hecho de ser niños, adolescentes o sí, jóvenes en crecimiento ya están protegidos por Dios. Ok. Juan, ya que recibo su llamada desde Londres, siempre que me llaman desde otros lugares del mundo, me gusta preguntar cómo se ve allá el tema paranormal, por ejemplo, en Londres, eh, o si ha estado de pronto usted en otras ciudades ahí cercanas o algo. El tema paranormal, ¿cómo se maneja? ¿Es común hablar de brujería, ver, no sé, ver locales donde se lea el tarot, hablar de fantasmas en la radio allá, en la televisión, no sé? ¿Hay programas así o allá la gente, cómo se maneja este tema allá, Juan? Pues tripas, a ver, como en todo el mundo, sabemos que este tema pues se ve eh, más que todo por el morbo que la gente le pone, Ujú. pero no tanto como con la seriedad con la que pues usted tiene el tema. Yo soy un oyente de hace muchos años de la Mega, en especial del cartel. Pues los que escuchan el cartel sabrán, yo estaba escuchando la primera vez que Plan B llamó al cartel y pues exacto, los que escuchan el cartel saben quién es Plan B, entonces desde hace mucho tiempo escucho el programa eh, y aquí también se ve eso. Hay tours donde te llevan a casas que supuestamente están embrujadas. Ok. Hay de pronto en el castillo, en la Torre de Londres.
supuestamente es la parte más embrujada del centro y hacen recorridos nocturnos. Sé que cobran mucho por la entrada, pero como yo soy una persona, como le digo, tan como usted ha dicho, yo creo en lo que es palpable, en lo que puedo ver, sentir. Obviamente sí creo que hay una fuerza que llamemos la naturaleza, energía, Dios, lo que sea, que sí puede manejar ciertas cosas sin que el humano las perciba. Inclusive la misma naturaleza puede hacer eso. Sin embargo, yo creo que eh, sí hay unos lugares que se cargan de ciertas energías por la antigüedad. Por ejemplo, yo vivo en una zona en la que en la Segunda Guerra Mundial cayeron muchas bombas y es como entre el límite de lo urbano y empieza ya lo rural. Entonces se ven muchos campos. Sin embargo, yo nunca he sentido, digámoslo así, algo paranormal. Es más lo real que si lo asusta a uno, porque han habido pues, como son bosques vastos y son pastizales muy de muchos kilómetros, pues han ocurrido asesinatos, han ocurrido suicidios, la gente se mete a los bosques y pues se suicida porque son lugares muy extensos donde sienten de pronto que tienen su espacio para morir o para hacer lo que vayan a hacer. Y, pero sí me gustaría contar una anécdota, porque yo trabajo en un supermercado, trabajé 3 años en el turno de la noche Sí. y resulta de que en este supermercado hubo un suicidio. No sé hace cuántos años, pero tuvo que haber sido mucho antes de que yo llegara al país, que fue en el 2019. Y pues los compañeros siempre decían de que se sentían cosas. Ellos eran de otras culturas, no eran católicos, había muchos musulmanes, gente hindú, eh, y alguno que otro agnóstico, pero siempre era común escuchar como esas historias. Sin embargo, yo trabajé muchos años en la noche, nunca me ocurrió nada, pero la tienda era una tienda de 2 pisos y aquí usualmente los lugares les ponen varias puertas para que en el invierno el frío se corte con las puertas, o Sí. sea, los como insolados. Entonces, una vez estaba trabajando yo con un compañero, trabajábamos normalmente en el turno, éramos dos, y el compañero se queda abajo en el piso donde están toda la mercancía, donde está como el supermercado como tal, y a mí me tocó subir al segundo piso por algo. Resulta de que dicen que la persona que se colgó, porque pues la persona se suicidó en el supermercado y se colgó del hueco donde está el ascensor. Por el ascensor manda uno pues las cosas del supermercado como al warehouse. No recuerdo la palabra en español, como sí, al lugar donde pone uno lo que sobra, Como, al lugar de almacenamiento. como la bodega. Exacto, tripas es la bodega. Entonces la bodega queda en el segundo piso, yo tuve que subir a la bodega y entré al lugar donde están las oficinas porque tenía que sacar una llave. Resulta de que yo escuché que alguien abrió la puerta y como le digo son varias puertas, entonces entra uno por una primera puerta y luego hay un espacio muy pequeño, está la otra puerta y ya entra uno como al lugar, al pasillo que dan a las oficinas. Sí.
Resulta que yo escuché que se abrieron primero la primera puerta, después la segunda puerta, escuché un par de pasos y no escuché a nadie. Yo, bueno, mi compañero de pronto puede que haya entrado al baño, no Sí. sé. Volví con la llave y vi que el compañero estaba abajo. Entonces le pregunté, ¿por casualidad no subiste, no fuiste al segundo piso? Y él me dijo, no, yo he estado acá todo el tiempo. Y luego, como en esa misma semana, él tampoco era de los que creía en ese tipo de cosas, pero justo en esa semana, un día bajó con cara como de extrañado y me preguntó, ¿has subido al segundo piso? Y yo le dije, no, no, no en este momento. Entonces siempre es como que hay algo en ese lugar que como que se repite la misma historia, se escuchan pasos, eh, y pues yo soy una persona que siempre le encuentro el sentido lógico a todo. Yo no soy de ponerme a imaginar, no, es que aquí vuelan las cosas y tiran las sillas hacia arriba, no. Pero yo creo que en lugares tan antiguos, y pues ese lugar tiene más de 150 años, el lugar donde yo trabajo, tiene más de 150 años solo el edificio, pues yo creo que algo se debe pegar o se debe quedar impregnado en las paredes, porque pues a veces hemos notado de que arrancamos stickers de la pared y justamente donde arrancamos los stickers se ven rostros o se ven como figuritas de gente, como en el pelón que queda de lo que uno arranca, por ejemplo, de una cinta. Es como muy curioso el lugar. Pues Juan desde Londres, agradecerle por su opinión sobre el bautismo, que esta pregunta la estamos haciendo hoy, si el bautismo realmente sirve para protegerse, alejarse de los espíritus, de los demonios. Y él nos contaba la historia de su niña de 7 meses que dice no. Y también pues su historia relacionada al tema paranormal. Pues Juan, allá en Londres, 3:35 de la mañana, le mando un abrazo enorme y gracias por estar con el cartel siempre. No, gracias a ustedes y desde hace mucho tiempo se les escucha, así no se puedan vivo por la diferencia horaria, porque sí es muy complicado, pero sea en el Spotify o sea en los diferentes medios que tengan, ahí estamos escuchándolo siempre. Gracias a los dos y ahí estamos, para las que sea. Muchas gracias, muchachos. Para las que sea Juan en Londres, muchas gracias. Sí, mucha gente nos oye a través de los podcasts. Para los que dicen dónde podemos escuchar los programas que ya han pasado, nos buscan en las plataformas de podcast, ponen el cartel de la Mega y ahí se van a encontrar los programas hora por hora. Entonces, si usted dice, oiga, yo quiero oír la hora del 13 de junio, la tercera hora, allá la va a encontrar marcadita sin ningún problema para los que nos oyen de pronto la gente está en el exterior y nos quiere oír en el día, pues obviamente pueden hacerlo a través de nuestro podcast. El bautismo sirve como protección para los demonios, sirve para que los fantasmas no nos atormenten cuando somos niños, porque mucha gente, cuando dicen, ay, a mi hijo lo están asustando, mi hijo está viendo fantasmas, mucha gente dice, no lo ha bautizado, es por eso. Bueno, oiga, a los que están ahí en TikTok, en el último video que les subí, les dejé ahí un pedacito de unas fotos de la película Aterrados, que le he recomendado estos días, que muchos me preguntaron que si es buena, sí es una película que ya tiene sus varios años para que se den cuenta que no es publicidad, sino que la recomendamos estos días y la vi y de verdad que me gustó tanto y ahí le subí en el último video en TikTok, lo pueden ver en Dani Tres Palacios si quieren ver imágenes o afiches de la película y para que entiendan mejor y ahí digo dónde la pueden encontrar y todo. Estamos escuchando historias y opiniones del bautismo. Quiero saludar a Luis San, a esta hora en el cartel paranormal. Bienvenida, su opinión, su historia. La escuchamos, Luis. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias, bienvenida. Dale, bueno, mi nombre ahí está como un poco enredado, en realidad me llamo Luisa, pero pues bueno, tú sabes que el tema de redes se da para todo. Bueno, mi historia es cuando yo era pequeña, tenía más o menos como entre 10 a 12 años, no recuerdo muy bien.
Yo ya estaba bautizada, obviamente, pues por la Iglesia Católica y todo este tema, pero pues por el tema de gente con la que ya nos estábamos uniendo en esa época con toda mi familia, era ya hacia la religión cristiana. Ujú. Y pues yo empecé a asistir mucho a esa iglesia, ¿sí? Sí. Entonces pues yo me estaba pegando mucho a las cosas de Dios, y en las noches empecé, a pesar de ya estar bautizada por la católica, en las noches empecé a tener sueños que mis muñecos se movían, pero era muy aterrador, no era el sueño típico de como, ay, me habló el muñequito, qué tierno, no, sino era aterrador, me atacaban muy feo, en momentos, pues digamos que por lo que uno tiene de pensamiento de que el diablo es rojo y está entre llamas y todo este tema, yo veía una imagen, pero no algo así como de los cachos y la cola y sí, sino algo como rojo, algo como si fuera un animal entre llamas, y me asustaba, me atormentaba muy seguido. Era horrible, horrible, la sensación era terrible y yo me tenía que levantar de una y como correr para donde mis papás y me arrunchaba con ellos, pero yo sentía que esa zozobra dentro en el día pues me quedaba y yo decía, pero ¿por qué? Entonces, bueno, pues comenté esto en la iglesia y todo el tema y me dijeron, no, lo que pasa es que, bueno, pues tú estás siguiendo mucho las cosas de Dios, obviamente el diablo te quiere atacar, no quiere que sigas en esto, pero tienes que ser fuerte, no sé qué, ora dentro de las crisis, de los momentos en que me pasaba eso, y yo como que, bueno, pues era dentro de todo, pues a pesar de estar todavía muy niña, pues yo entendía mucho esas cosas y yo, bueno, voy a orar. Aún así, eso siguió por varios tiempo y yo decía, no, pues qué miedo, si yo ya estoy bautizada, ¿por qué me pasa esto? Ya después de un tiempo me bauticé también por la iglesia cristiana. Entonces yo dije como, pues yo creo que ya aquí acaba todo. La verdad no recuerdo si volví a tener esos sueños, pero sí era bastante feo. De hecho, ayer que estaba escuchándote también en la noche, le pregunté a mi hija, le dije, ven, tú has tenido de pronto, ¿te acuerdas de que hayas, no sé, hablado con personas que realmente no están, de pronto un niño fantasma, algo así? Y ella me dijo, no, no, de hecho no, ella pues apenas tiene 13 años y me dijo, no, la verdad nunca. Y yo a ella la mandé a bautizar apenas hace 4 años. Entonces, siento que de pronto es más como la fe, como, ay, no sé, o sea, es un tema bastante complejo eso de que el bautismo nos aleje de pronto de esos entes o de esos temas paranormales. Muy bien, pues Luisa, pues muchas gracias por participar y dar su opinión, muy amable. Gracias. Bueno, ahí está Luisa opinando. El tema del bautismo es el tema de hoy. ¿Será que el bautismo sí nos sirve para alejarnos de los espíritus malignos? ¿Será que cuando un niño dice, ay, me están asustando, papá, el fantasma, el coco, como él lo llame, será que es falta del bautizo? ¿Será que sí de verdad nos protege? Es como un escudo protector hasta el día de mañana, cuando estemos grandes, que uno diga, ah, es que a usted no le entra la brujería porque usted está bautizado. Es que usted no puede entrar en posesión porque está bautizado. Es un debate muy sano porque uno diría, pero hay gente que la bautizan y la asustan, hay gente que la bautizan y ha estado en posesión, hay gente que la bautizan y le han hecho brujería. Entonces, ¿realmente el bautizo sí protege para esto o no? Voy a ir a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Señorita, buenas noches, bienvenida y la escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Yo te quiero comentar sobre mis hijos cuando antes de nacer Sí. me los molestábamos una bruja. Gracias. Mire, le voy a pedir el favor, bájele el volumen al radio, porque si no se va a enloquecer. No, yo estoy por acá en el patio de mi casa. No por eso, pero al fondo se oye el radio, entonces se va a oír ahí como... Bájele, Bájale, bebé. bájele el volumen al radio, si no usted dice enloquecer. Listo, Listo, ya. entonces que la atormentaba a usted una bruja antes de tener sus hijos. ¿Y qué Sí, pasó? es una bruja. Fue mis dos embarazos, mis dos hijos. Pues nosotros fuimos criados en una religión muy diferente a la católica, a la cristiana. Mi familia es evangélica. Entonces nosotros no creemos mucho en en el bautismo cuando uno nace. Sí. Eh, de hecho, yo no soy bautizada. Yo voy a cumplir 40 años, no soy bautizada. Me pasan muchas cosas raras. En mi casa asustan mucho. Creo que es a raíz de eso que no soy bautizada. Pues me tocó bautizar mis hijitos porque
me los empezaron a azotar mucho. Yo los dejaba solos en la cuna y cuando volvía estaban debajo de la cama, se habían caído, les pasaba algo. Por eso me tocó bautizarla a los dos en la iglesia católica y pues gracias a Dios eso dejó de atormentar a mis hijos. Pero venga, le hago una pregunta. ¿Y usted los bautizó sin ser creyente? O sea, usted dijo, dicen que esa es la solución. Camine, los bautizo así yo no crea en eso. ¿O usted se volvió creyente? Exacto. Si así yo no fuera católica, pues yo tengo como, pienso cosas muy diferentes sobre esa iglesia, sobre Sí, esa religión. sí. Entonces opté por bautizarlos, porque para mí la iglesia católica es como algo masónico o algo así. Ok, pero los bautizó y funcionó. Exacto, sí, Y, ella dejó de venir. y entonces, ¿ahí qué pasa con su creencia? ¿Cambia su forma de pensar? ¿Cambia su creencia al ver, digamos, la muestra, digámoslo así, la prueba del poder, llamémoslo así, de esa iglesia con sus hijos? ¿O no cambió su forma de pensar o a qué le atribuye que haya cambiado esto? Pues no sigo pensando lo mismo sobre ella, más bien le cogí como respeto del poder que tiene sobre esas cosas negativas. Ok, entonces usted cree que de pronto por ya tener respeto es que de pronto el bautizo en sus hijos funcionó. Exacto, sí, porque pues lo que pasaba acá en mi casa era aterrador. Pues imagínese Yo miraba cuando pasaban unos niños sombras. de cuna que pues me imagino que no pueden salir por sí solos, aparecer debajo de la cama, ¿no? Sí, y en este momento tengo una amiga que le está pasando lo mismo. Perdón, le hago una pregunta. Normalmente y hoy en día con la tecnología que tenemos, mucha gente le tiene cámaras a los niños en su habitación, en sus cunas para cuidarlos. O si el niño llora, uno mira una pantallita y de pronto dice se levantó o se pegó, bueno, cualquier cosa. En lo que a usted le pasaba cuando vio que o sea, que los niños salían de la cuna, todo esto, ¿usted nunca puso cámaras? No, nene, yo le estoy contando a usted desde el 2004, desde que ustedes sacaron el cartel de la Mega. Ok, pasó eso en el 2004. ¿Y a su amiga que le está pasando hoy en día no le ha puesto cámaras? No, ella como que le tiene más bien como miedo a darse cuenta que es lo que está pasando. Ok, como a tener la prueba de qué es lo que lo está asustando. ¿Y usted, y en el caso de su amiga, el bebé está bautizado o usted le está aconsejando a decirle, mire, mi solución fue el bautizo? No, pues ella en este momento está, sí, también se va a bautizar ella porque ella tampoco es bautizada. Entonces se va a bautizar ella con el bebé para ver si eso deja de pasar, pues porque yo le comenté lo que a mí me había sucedido, porque lo que se sentía cuando mis hijos no eran bautizados era muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Bueno, pues qué historia. Mire, el tema del bautizo que para mucha gente puede ser algo normal decir, Dani, eso es ahí fe, eso es como un ritual y ya eso no pasa nada. Pero miren el caso de esta mujer y ni siquiera ser tan creyente, sino digo, ya le cogí respeto, fue y buscó la ayuda o fue y bautizó a sus hijos sin ser creyente y se calmó la actividad paranormal en su casa. ¿Será que de verdad esto es una protección hacia las brujas, hacia los demonios? ¿Será que estos seres cuando vienen a buscarnos detectarán y dirán, ah, no, este está protegido por el bautismo, mejor no lo atormentemos? Quiero saludar a Augusto hasta ahora. Augusto, buenas noches, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Si tiene una historia de miedo, si quiere opinar del bautismo, también adelante. Ya lo escuchamos. Sí, buenas noches a Buenas, todos los oyentes, a ti, Tripa, muy buenas noches. Voy a hablar con todo el respeto a todos los que me escuchan. Yo soy creyente, pues, de Dios, soy evangélico y vuelvo, lo repito, con todo el respeto y de cada opinión de cada uno. Pues, y hablando del bautismo, si vamos como creyente a la palabra de Dios, o sea, a la Biblia. Yo escribí ahorita un comentario donde Jesús se bautizó a los 33 años. Y si vamos a esa época, Jesús se bautizó porque el bautismo bíblicamente, para nosotros los que creemos en Dios y creemos en su palabra que es la Biblia nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, si hablamos de los niños, un niño cuando nace, no nace con pecado, nace puro. Entonces el niño bíblicamente no es bautizado. Si vamos al Antiguo Testamento,
que muchos sabemos que la Biblia se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tampoco, nunca habla de que los niños se bautizaban. Si vamos al Nuevo Testamento, tampoco se habla de que los niños se bautizaban. Si alguno ha llegado a ver que la mayoría han visto las películas en Semana Santa, vemos que ahí en ninguna de esas películas muestran que bauticen a algún niño, ¿cierto? ¿Por qué Jesús se bautizó? La Biblia nos dice que se bautizó. Habíamos dicho que al principio que el bautismo es para el perdón de los pecados. Jesús se bautizó no porque fuera un pecador o que haya cometido pecado, no. Él hizo eso para darle ejemplo al ser humano que si él se bautizaba, todos se tenían que bautizar. ¿Pero para qué? Porque hay un texto en la Biblia que está en San Marcos 16:15 y es muy claro y permítame se los digo, dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere ¿a qué? Al Evangelio y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, el bautismo, aparte de que limpia los pecados, es la entrada a una salvación que Dios le está brindando al ser humano, pero para el que crea. Dios no va a obligar a nadie, sino para el que crea, y crea en su palabra, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hay otro texto que está por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:38, y Pedro lo dijo, y lo dijo así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces vemos de que el bautismo en sí, usted Tripa lo dijo ahora un comienzo, el bautismo es algo de purificación, de limpieza. Cuando Jesús fue sumergido en esas aguas, en ese bautismo, eso representa que se hunde a las aguas, quiere decir muerte, que es enterrar hacia adentro, hacia el agua, y cuando se saca del agua es resurrección, o sea, muerte al pecado cuando se mete hacia el agua, y cuando se saca del agua es resurrección, o sea, cuando un ser humano acepta a Dios y es bautizado en un río, en una pila bautismal y se entra al agua, sale purificado, pero después de eso no quiere que ahí termina, no, tiene que empezar un camino recto, conforme a la palabra de Dios, andando como Dios manda. ¿Sí me hago entender? Entonces vemos que el bautismo no es que sea en sí como, es que una protección para que el enemigo el enemigo o el diablo, como lo quieran llamar, no me moleste, no. El enemigo siempre va a molestar al ser humano, inclusive si está bautizado o no está bautizado, sea niño, sea joven o sea anciano, siempre va a molestar, ¿cierto? Les voy a comentar, ahí está la parte pues del bautismo, que el bautismo es para perdón de pecados y para salvación del ser humano. Les voy a contar pues algo, yo tengo una experiencia paranormal como la llaman ustedes. Yo estaba muy recién entrado al Evangelio, yo estaba acostado en mi cama y de esas cosas de que yo sé que a más de uno le ha pasado, de que siente uno una pesadez de que uno se quiere voltear, Sí. no puede, que usted se quiere despertar y no puede, que usted quiere hablar, no puede, Como pero usted... la parálisis del sueño. Exactamente. Entonces usted quiere como gritar y no es capaz y quiere despertar tampoco. Entonces yo sentía eso, pero mi consciente está despierto y yo, ¿qué me pasa? Tengo algo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy creyente, entonces Dios mismo nos dice que solo en el nombre del Señor Jesucristo es donde el demonio tiembla a ese nombre. La Biblia lo dice, tiembla al nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre. Entonces yo empecé a reprender en mi mente, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, hay poder. Y Tripas, y tuve la experiencia de que sentí que yo me vi que me levanté de la cama, yo estaba acostado y me levanté, pero yo sé que el cuerpo mío quedó en la cama.
pero como si el espíritu mío se levantara, y yo cuando me levanté fuerte desde la cama, me levanté con un cuerpo negro, y ese cuerpo inmediatamente caímos al piso, y a mí no se me olvida de que yo lo cogí y así literal, le puse las manos en el cuello y le dije, en el nombre del Señor Jesucristo, usted a mí no me puede hacer nada, así que váyase de aquí. Y ¡puf! Se desapareció, ¿cierto? Entonces, esa fue una de las experiencias que yo tuve, como te digo. Entonces, el bautismo no es que nos libre de esas cosas, porque el enemigo siempre va a estar Muy bien. atacando al ser humano. Muy bien, Augusto. Pues gracias por su opinión del bautismo y también por esa historia que le sucedió en medio de una noche ahí en su habitación. Muy amable, muchas gracias. Ok, a ustedes. El cartel paranormal esta noche, el bautismo, si quieren opinar, si de verdad nos protege de los espíritus, de los demonios, y también escuchamos su historia de miedo. Si usted quiere llamar a la línea telefónica 601-288-4218, puede hacerlo en Colombia. Y también en TikTok. Charlie, buenas noches, bienvenido y como siempre opinando de los temas. Adelante. Daniel, muy buenas noches para ti, para Poli y para tu audiencia. Gracias. A ver, el bautismo viene de la palabra, todas las religiones hacen un sacramento, un juramento, independientemente, y se bautizan. Los católicos, los judíos, los ortodoxos, etc. La palabra bautismo significa bap con P, B-A-P, tismo, que significa significa hundir, sumergir o ahogar, ¿sí? O sea, sumergirlo en el agua. Y ismo significa dentro de una actividad o de un sistema. Es el contrario, o sea, el de recibir a alguien en el bautismo con el agua que purifica y limpieza del instigador y limpieza de los pecados, como cuando uno se baña cuando está uno sucio, pues uno se baña y se limpia. Eso es como para protección. El diablo siempre va a estar latente, con bautismo o sin bautismo va a estar siempre latente para instigar, porque eso se le llama una instigación, y es el caso distinto al exorcismo. El bautismo es recibir, el exorcismo es sacar. Entonces, por ese lado se hace, y eso se llama, ¿cómo decir? Como exorcismos menores, para que me entiendas. Hay exorcismos mayores que son los exorcistas para expulsar demonios y hay exorcismos menores que son como el sacramento del bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extremaunción, los santos óleos, etc. Que lo libere es difícil, porque tú sabes, Daniel, y creo que todos los oyentes hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas que el diablo ha hecho posesión. Con bautismo o sin bautismo hace la misma posesión. Entonces más es como una protección para el alma, más no para el cuerpo. Eso es una limpieza, nada más, Daniel. Eso es todo lo que es un bautismo. Una limpieza y protección de algo, para algún maligno, pues por decirlo de alguna manera. Perfecto, Charlie, como siempre, muchas gracias por su opinión. A ti, Daniel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao, Charlie. El cartel paranormal está al aire, el bautismo, ¿usted cree que funciona? ¿Sirve para protegernos? ¿Le pasó con sus hijos? ¿Le pasó a usted estando pequeño, pequeña, que su papá ya le haya dicho, mire, me tocó bautizarlo porque a usted lo asustaba un fantasma, una bruja, y desde que lo bautizamos, ya, todo esto sanó? Ahorita oíamos una mujer que dijo eso, a sus hijos lo atormentaban como una bruja y santo remedio el bautismo. ¿Será que sí esto es real? ¿Será que es más poder de la mente que el papá lleve a sus hijos a bautizarlos y diga, ya los bauticé, y llegue a la casa y diga, todo se calmó porque ya vio el ritual? ¿O de verdad tiene poder? Usted puede comunicarse al 601-288-4218, 601-287-9731. Voy a ir a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas, Con- con Pedro Luis. ¿Qué hubo, Pedro Luis? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, pues, para contar ahí una historia que sucedió. Yo tenía más o menos unos 10 años de edad y Sí. pues me acuerdo porque me marcó muchísimo. En ese tiempo todavía vivíamos en la casa de mi abuela y dormíamos en la misma habitación mi mamá, mi hermano que estaba recién nacido, pues tenía meses, y yo. Entonces pues yo ya estaba bautizado, mi hermano no estaba bautizado. Bueno, entonces mi hermano dormía como a la orilla de la cama, mi mamá en el medio y yo hacia el lado contrario.
cuando de un momento a otro mi hermano atacadísimo, pero súper atacado, llorando, pues nos despertó, mi hermanito nos despertó entonces mi mamá lo cogió, lo alzó, el niño estaba súper morado, no paraba de llorar, no paraba de llorar, y pues nosotros asustados porque no sabíamos qué era lo que le había pasado. Bueno, en ese tiempo, pues estas casas antiguas casas antiguas y de los pueblos tienen los baños en el patio. El patio de mi abuela mide más o menos, tiene de fondo yo creo que unos 50 metros, es gigante. Sí. Entonces, cuando mi abuela fue a salir al baño, se volvió asustada y nos dice, no, yo creo que es una bruja, porque cuando fue a salir, dice que miró un pájaro gigante, muy, muy grande, que soltó como una risa y salió volando. Entonces nos dijo, yo creo que esa es la bruja que se quiere llevar al niño porque no está bautizado. Toca bautizarlo. Precisamente pues programamos el bautismo. De ahí en adelante, en el lapso de que sucedió eso, al bautizo, pues colocábamos, porque hay muchas creencias alrededor de eso, decirle venga mañana por sal, poner una tijera en cruz. Entonces efectivamente pues pusimos las tijeras en cruz, y ese lapso desde que sucedieron los hechos, todas las noches escuchábamos, como el techo era de zinc, escuchábamos como cuando aterrizaba un pájaro, pero se escuchaba, o sea, en el ruido se sentía que, o se percibía que era un animal grande. Entonces, como que las uñas llegaron, y todos los días era por la misma hora, 11:30 de la noche, Ya en el momento en que bautizamos a mi hermano, eso dejó de pasar. Entonces, pues el tema del bautismo tiene su misterio. Si bien es cierto, he conocido personas de 30 años que no están bautizados y nunca les ha pasado nada. Entonces eso es un misterio. Es un misterio el tema del bautismo. Es el tema esta noche en el Cartel Paranormal de la Mega. Andreina, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal de la Mega y la escuchamos. A ver, ¿por qué? Un momento. A ver, espérenme un momento. Ahora sí. Ahora sí, Andreina. Hola, hola. Aló. ¿Me Eso, escucha? perfecto. Sí, es que lo vi ahorita un poquito, una cosita ahí que estaba mal conectada. Adelante, por favor. Ok, gracias. Bueno, yo te cuento que pues nosotros no es que seamos muy creyentes en mi familia, por parte de mi mamá. Por parte de mi papá son más católicos. Por parte de mi mamá somos más de creer que somos energía, que hay energías positivas y energías negativas. Ok. De que nosotros atraemos las cosas, abrimos caminos, abrimos espacios para que puedan ingresar cosas cuando tú haces una limpieza en tu casa, que puede que coloques riegues algún tipo de saumerio o esencia, o prendas una varita se me fue el nombre, qué pena. ¿Como de incienso Eh, o una horita de qué? Incienso, sí, Ok, sí, ok. como de incienso. Sí. Abren como espacios al momento de limpiar, quedan espacios como en blanco, en donde puede ingresar cualquier tipo de energía, ya sea buena o sea negativa. Eh, a mí, desde muy pequeña, o sea, bueno, te cuento, en mi familia, por parte de mi mamá, tenemos una cosa, es que a nosotros somos como que digo yo, como una especie de videntes, nosotros vemos cosas. Mm, entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde muy pequeña yo veía fantasmas en la casa, Sí.
en el centro de Bogotá, casas que son muy antiguas, donde yo me asomaba por la ventana de mi casa porque algo me despertaba y miraba por la ventana y yo veía gente pasando por el patio de la casa, atravesando paredes. Eso es un Pero, poco complicado. perdón, Andreina, o sea, usted dice ahorita, ¿toda su familia tiene ese don? Sí, mi hijo también lo tiene. Ok. Eh, mi hijo tenía, o sea, tiene ese don todavía de sentir cosas, de él cuando muy pequeño habían cosas que se le pegaban y le decían, haz esto, haz lo otro, y él me decía, mami, es que hay algo que me dice, hazlo, y él lo hacía porque el ente le decía que lo hiciera, y no era por niño. Nosotros, o sea, nosotros ya sabíamos qué era. Entonces, obviamente nosotros creemos en las energías y asimismo que no somos muy ligados hacia las creencias, hacia las religiones, hacia ese tipo de estigmas que generan que no, que es que si tú te bautizas, es que si tú asistes a una religión, a otra, no. O sea, nosotros creemos que sí, obviamente, el bautismo genera como una barrera, una protección, así mismo como utilizar los escapularios, utilizar las piedras, utilizar diferentes tipos de protección, ¿sí? Sí. Algo que me ayudó a mí con mi hijo fue precisamente, a mí me tocó bautizarlo. A los 10 años lo bauticé, porque todo se le pegaba, toda energía se le pegaba. A mí me bautizaron a los 12 años. Y esto fue Eh, la solución, Andreina, en su caso y en el de su hijo? no, mira que no. Ok. No fue, sino más como protección. O sea, no fue tanto de, ay, no se le va a quitar al otro día, no. Fue más que todo protección, como generar una protección ante algo que nosotros no podemos ver. Ya. Que hay gente que sí lo puede ver, que hay gente que lo puede sentir, hay gente que lo puede plasmar de diferentes maneras, pero genera una protección. Eh, Luego de que a mi hijo lo bautizamos, le generó como una protección, él dejó como a un lado el tema, o sea, tratamos como de como no mentalizarlo tanto de, bueno, estas energías, esto, lo otro, tal cosa. Fue pasando, o sea, uno puede permitir el acceso o negar el acceso de ciertas cosas en tu vida, en tu cuerpo, en todo. Entonces, si nosotros a los niños los sellamos, como se dice, con energía, eh, haciendo como limpiezas o cosas así, no vuelve a sucederle este tipo de cosas. Luego de que a él le pasó, a mi hijo, mi tía vive en Cali, al poco tiempo mi sobrinita o sea, nosotros decimos es cosas como de, bueno, usted atrae las cosas, ¿no? Mi sobrinita tenía 3 años Sí. y le dijo a mi otro primito, mi primito fue a buscarla, ella estaba jugando y llega y le dice, ay, venga y juega con mi amiguita. Y él como que, amiguita, no hay nadie. Y dijo, sí, mira, aquí está, y está así, es asá, es asá. Claro, mi sobrinito salió corriendo, le dijo a mi tía, y nos tocó hacer como una especie de sellamiento por parte de mi mamá, empezar a limpiar el espacio. Después de eso, pues como que pararon las cosas un poco, pero entonces a mí aquí en la casa llegan entes y me tratan de asustar. Un día estaba yo cocinando y tú sabes que esos pláticos de bebé que son antiadherentes que tú los pegas y no se pueden mover para ningún lado. Lo tenía en un mesón y de un momento a otro me lo corrieron hacia el fondo, casi contra la pared. Y yo, ya empezaron. Volví, lo corrí y volvieron otra vez y me lo corrieron. Yo le dije a mi ex esposo, le dije, ven, mira, pasó esto.
él me decía, ay, qué va, esos son puros inventos tuyos, no sé qué. Entonces yo dije, no, mira, es en serio. Y él que se agacha, le puse el plato al borde del mesón y él se agachó hacia el borde y mi hijo estaba ahí parado al lado de él. Y le digo, ¿quieres ver? Muévanlo. Le dije así. Cuando fueron, lo corrieron hasta el fondo. Él sí es de personas que se asusta con cualquier cosa y no, ya, con niño y nos vamos de la casa, no sé qué. Yo le dije, no, o sea, el tema es que yo no puedo ir de mi casa porque es mi casa, lo que a ella, lo que esté en mi casa, él tiene que ir. Y así es, o sea, evitábamos que las ausentes o las cosas que hay en la casa no tienen que estar acá, tienen que estar en otro sitio y, y pues dejen de molestarnos como un año. Andreina, ¿le puedo pedir un Y favor? ¿Se tengo puede, un mesón no sé si se ha movido. como una Andre- especie como que digo yo Andreina, ¿me oye? en la Andreina, y tenía un mapa. está teniendo una falla con su internet. Le iba a pedir el favor que se moviera donde había empezado a contar la historia, porque tiene una falla ahí en internet y por eso se le empieza a cortar así. Pero bueno, interesante la historia de ella relacionada al bautismo y también relacionada al tema de ver fantasmas, ¿no? Y toda una familia. Ahí lo pone uno a pensar mucho las personas que dicen los fantasmas no existen. Entonces, ¿qué pasa cuando toda una familia ve los fantasmas, no? Cuando pasan estas cosas de que ya se mueven objetos para demostrar que sí hay fantasmas en ese lugar. Andreina, muchas gracias por compartir su historia. Lamentablemente la fallita ahí de internet al final hizo que se cortara el audio, pero bueno, siempre que van a participar, los que lo hacen por TikTok, que la cuenta esté abierta y estén en un espacio de buen internet para que no se nos corte o la aplicación los expulse. Línea telefónica 601-288-4218, La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas, ¿con quién hablo? Oliver Tripitas, ¿cómo estás? Bien, hermano, muchas gracias, bienvenido y lo escuchamos, adelante. Hermano, muchísimas gracias. Oiga, los escucho desde hace ratico, desde tiempo de Contreras. Muchas gracias. Sí, bueno, Tripas, para antes de contarle la historia, dejo un poquito como mi posición. La verdad no soy creyente, soy una persona más bien como neutra en esos temas. Veo que a veces los temas de las creencias y las religiones lo vuelven a uno como muy indiferente con lo que piensan las demás personas y con lo que piensan las demás posiciones de todo el mundo. Entonces, pues ahí le dejo como claro ese tema. Para comentar sobre la noche de hoy, tengo un niño de 15 meses. Sí. Y entonces, no, el niño no está bautizado. Digamos que el tema del bautismo es algo que ahorita pues te comento, pero hay algo que me ha pasado un par de ocasiones muy particular. ¿Aló? Sí, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, entonces, resulta que el niño empezó a tener como unos síntomas de un cuadro clínico con vómito y unas situaciones allí. Lo llevamos al médico, el médico le hizo las valoraciones, le mandaron exámenes y pues la verdad, mira que no estaba grave, pero no mostró nunca mejoría. Volvimos y sacamos exámenes, fuimos varias veces donde el médico y la verdad salió una leve como infección bacteriana en algunos de los exámenes, pero el médico decía que no era no concordaba con todo el cuadro que tenía el niño. Insistimos varias veces y pues no le dimos, y a lo último el mismo médico nos dijo: hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo llevas donde una de esas curanderas? Sí. Donde una de esas señoras que curan el ojo. Ok, el famoso mal de ojo, sí señor. Exactamente, como te dije, Tripas, yo no soy creyente, yo a esos temas no le creo. Mi esposa, digamos que pues tampoco es que seamos como tan aferrados de pronto a esos temas, pero con todo y eso asistimos. Fuimos donde una de esas curanderas. Hermano, la señora, la que entró fue mi esposa, yo estuve esperando afuera. La señora lo midió, lo que normalmente hacen, que les tiran los piecitos y revisan, y efectivamente, ella le dice sí,
el niño está ojeado. Le hizo sus curas con unas matas, con unas ramas, bueno, le puso sus cositas en el estómago, todo el tema. Oiga, tripas, qué sorpresa tan tremenda. ¿Qué pasó? El niño sale de esa casa automáticamente, cero gripa, tranquilo, cero fiebre, nada, hermano. Una cosa de locos. Me dejó aterrado. Sí, él venía con una fiebre todos los días con una fiebre, como te había comentado, habíamos estado en el médico, exámenes por todos lados, y eso no se le pasaba de ninguna manera. Y la señora le hace sus baños, sus cosas, y hermano, automáticamente el niño se mejora. Desde ahí, ¿usted qué? Ahora para estos temas, ¿un poco más creyente Mire, o qué quedó pensando? ¿Qué opina usted después de esa experiencia? no, es un caso raro, listo. Eso pasó en diciembre, el niño tenía 10 meses. Ahora, el niño tiene 15 meses en estos momentos. Ajá. Y hace más o menos un mes vuelve y nos pasa el mismo episodio. Otra vez una fiebre que no se le cura, y antes de ir pues donde el médico, lógicamente mi esposa asistió nuevamente donde la señora, y otra vez se repite la misma situación. Ella le dijo, le está comenzando el ojo, 2 o 3 días lleva, apenas le vuelve y le hace sus rezos, le pone sus ramas, le pone sus cosas en el estómago, salimos y el niño como nuevo. ¿Qué te digo sobre el tema, Tripita? Mira, la verdad lo deja uno un poco como sin argumentos y sin justificaciones. No soy pegado, pues, como te digo, al tema. Ella misma nos dice que tenemos que bautizar al niño para que evitemos ese tipo de energías. Es algo que creo y tomamos la decisión con mi esposa, no lo vamos a hacer, pero sí deja mucho que pensar que esas personas tengan como esa energía para detectar y de pronto poder calmar esas situaciones, sobre todo en los niños. Oiga, pues chévere su historia, me alegra que al final el niño esté bien, pero lo que él dice, hay personas que de pronto no creen en algunos temas o algo y les suceden cosas que él dice, hombre, entonces esto como que sí. Y él probó sin creer, ¿no? Le dijeron, mire, el médico nada de nada, llévelo allá donde la curandera, llamémoslo así, por el famoso mal de ojo, y recuperado el niño. ¿Mm? Sí, hay mucha gente que dice hasta que no viven la experiencia no creen, ¿no? Así como el tema de Dios. Yo por eso comparo mucho el tema de la religión con el tema de la brujería y todo esto, porque hay mucha gente que busca a Dios o se aferra a Dios es en el momento que vive una experiencia cercana con Él. Y dice, hermano, yo viví eso y ahora sí no puedo negar la existencia de este Dios al que le oro, al que le rezo. Y eso es válido. Nadie en lo paranormal tiene que estar en una decisión toda la vida. Uno puede decir, ¿qué? ¿Brujas? Yo no creo en brujas, eso no existen las brujas. Y yo, sorpresa, tome una experiencia con una bruja, ya usted dice, ahora sí creo. ¿No? Entonces es interesante el tema. Oiga, Dani, yo aquí echándole cabeza al tema, siempre, obviamente, a los bebés, ¿no? Los bautizan recién nacidos a los 6 meses máximo, ¿no? Ahora, yo echándole cabeza y atando un poco historias y atando un poco teorías, vea, Dani, que esto puede venir atado, ¿sabe con qué? Con la reencarnación. ¿Por qué? Pues cuando usted muere, Dani, usted no tiene tiempo para llamar a un cura. Muchas veces, ¿no? Pues muere en un accidente, en un robo o lo que sea. Usted no tiene el tiempo. Y narran las personas que de pronto han tenido este tipo de experiencias, que ven el túnel, que ven la luz, que ven no sé qué. Puede ser, Dani, que cuando está muriendo, está naciendo en otro lado. Y que el bautizo lo hacen para curar el alma y sanear el alma de los pecados de la vida anterior. ¿No? Sí, podría ser, porque creen eso, claro. Puede ser una teoría. Llegar limpio de la otra vida. Pues no tanto llegar limpio, porque llega uno con el pecado de la vida anterior, Por eso, pero a la hora del lo limpian. bautizo, lo limpian. Como si fuera el purgatorio. Exacto, exactamente. Bueno, muy bien. Ahí está el pulpo opinando. Lala, buenas noches y bienvenida al Cartel Paranormal de la Mega. Su historia, su opinión, ya la escuchamos. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues resulta que cuando yo nací, mis papás vivían en una finca cuidando ganado y cogiendo papa, bueno, en Suachoque, no sé si conoces. Sí, ahí cerca Tabio Atenjo, claro que sí.
Sí, entonces yo soy como de esa región. Bueno, pues resulta que eh, cuando tenía 4 meses, como buen, no sé cómo se dice, papero, Sí. siempre son como muy alcohólicos, ¿no? Bueno, Entonces sí, toman mucho en el campo, sí. sí, entonces mi papá se iba como a beber con los dos compañeros y mi mamá se quedaba sola en la casa conmigo. Pues resulta que mi mami se acostó a dormir y la cama estaba como en el centro de la habitación y la puerta quedaba hacia el lado donde mi mami estaba acostada y yo estaba hacia la pared. Entonces, mi mami dice que ella sintió mucho miedo porque entró un frío por la puerta y cuando empezó a buscarme en la cama, yo ya no estaba. Y cuando volteó a mirar hacia la puerta estaba abierta y yo ya estaba pasando por debajo de la cama, llegando ya a la puerta y mi mami se levantó súper desesperada a prender la luz y no encontraba ni siquiera la toma, ¿no? Pues me cogió, cerró la puerta y eso pasó una vez. Ya como al tiempo ya estaban mis papás juntos y volvieron, hicieron lo mismo, me arrastraron por debajo de la cama hacia la puerta. Y sin embargo no hacían nada, ¿no? Bien masoquistas. Bueno, eh, como generalmente mi papá llegaba el sábado y él se iba a tomar y a mi mamá le tocaba ir a encerrar el ganado y bueno, y hacer cosas que faltaban. Y pues obviamente ella me llevaba, yo ya tenía como un año. Entonces mi mami dice que tenía que cerrar un portón y que cuando ella caminaba hacia el portón habían unos pinos. Entonces que yo le decía, mami, mírala, ahí está, pero ella no sabía qué y miraba hacia los pinos, pero no veía nada. Pero yo le decía que ahí estaba y me ponía a llorar. Entonces mi mamá dejaba todo como estaba y se iba corriendo para la casa. Y resulta que, bueno, eso es otra. Ahí en esa misma casa, eh, como era una casa quinta, mi Sí. mamá cuidaba, o sea, ellos vivían en una casa y la casa quinta y se conectaba por un teléfono. Pues resulta que en la casa no había nadie. Entonces, casual, timbró el teléfono y mi mamá pensó que era mi papá, porque como él estaba tomando, cuando ella levantó el teléfono, dijo aló y resulta que le mandaron un beso y ya, y le colgaron. Entonces mi mamá súper aterradísima y mi papá muy harto, ¿no? Y entonces ya mi mamá tomó la decisión de que me bautizaran, pero pues mi papá poco creyente, ¿no? Porque pues él es de más cristiano, pues no sé dónde tenía la cristiandad, pero era más cristiano, como más evangélico. Entonces ellos no creen como en el bautizo. Hasta que yo me levantaba ya por las noches y ya la bruja estaba más cerca, ya estaba como que más cerca de mí y yo ya me levantaba por las noches y les señalaba la ventana y les decía que ahí estaba y me ponía a llorar, me atacaba a llorar porque ahí estaba, que me iba a coger los pies, que me cogía los pies y finalmente pues me bautizaron, pero eso como, o sea, como te digo yo, no quita como del todo, pero aísla un poco porque pues siguieron sucediendo cosas así, pero ya más calmado, o sea, ya no estaba como tan cerca a mí. Entonces, sí, esa es como mi historia. Pues bueno, le agradezco por compartirla esta noche en el cartel paranormal de la Mega y un abrazo a toda la gente en Subachoque. Abrazo grande, Lala, muy amable. Vale, que estés bien. Chao, en Subachoque. Ahí nos oyen bastante, ahí cerca a Tabio Atenjo y de ahí hemos hablado muchísimo acerca de la famosísima Peña de Huayca. Un abrazo a todos los que a esta hora arrancan de pronto a viajar y de pronto nos oyen ahí por las diferentes carreteras, van a ir al destino, a descansar, a pasear, a trabajar. Abrazo a mis amigos muleros, a la gente del ejército que a esta hora nos sintoniza también bastante, a las personas que están en las bombas de servicio, ¿no? En las estaciones de gasolina que les toca también ahí aguantar mucho frío, estar ahí toda la noche y a veces en medio de esa soledad. A las señoritas del peaje, una vez conocí una niña que ahí estaba oyendo el cartel y era un peaje bastante paranormal, el de la vía hacia el Salto del Tequendama.
ahí en medio de la oscuridad en esa carretera. Un abrazo para esas personas que viven este tipo de historias y que están en lugares tan aterradores que eso le debe dar un toque mágico, ¿no? A cada historia. Claro, uno estando en la cama con el televisor, jugando mil cosas, uno dice, ay, ahí escucho las historias. Pero abrazo grande al que escucha este programa en medio de un ambiente mágico pero aterrador para imaginar cada historia y que sea obviamente bastante perturbadora. Si usted quiere hablarnos por la línea telefónica, puede hacerlo al 601-288-4218. También a través de redes, en Instagram ya vamos a leer algunos comentarios en la cuenta del Cartel La Mega. Vivian, buenas noches, bienvenida. Bueno, buenas noches, ¿te me escuchan? Perfecto. No puedo hablar muy fuerte No, porque mi madre está durmiendo, entonces. Ahí se oye bien, adelante, tranquila. Bueno, primero los contextualizo. Mi familia materna es católica, mi familia paterna es cristiana. En mi familia hay mellizas, un par de mellizas, y mi familia materna es familia de brujas. Mi bisabuela y mi abuela son brujas. Pues obviamente, al ser brujas, siempre sufren. Actualmente mi abuela pues Vivian, está en sus perdón, interrumpo ahí que toca hablar pasito porque está su señora madre durmiendo. Pero Vivian, cuando usted dice que son brujas de estas que la gente a veces dice esto no existe, brujas que vuelan, brujas que se pueden transformar en animales, o las brujas digamos, llamémoslas de consultorio que hacen rituales y este tipo de cosas. Sí, exactamente. Ok. Y al ser de ese tipo de brujas, ellas quedan como con una maldición o algo así. Mi tía y mi madre son mellizas, entonces todo eso se les pasó a ellas. Y nosotros los hijos de ella no estamos tampoco exentos de eso, no lo estamos. A mi tía y a mi mamá les hicieron tanto mal de ojo que las tuvieron que cerrar. A mí, a mi primo y a mi hermano también nos hicieron mal de ojo. Mi tía, no estamos para nada exentos de lo que pase con ellas. Mi mamá a raíz del COVID perdió la memoria y mi tía me comentó que ellas estaban cerradas. Y la verdad ellas sufren bastante con el tiempo. ¿Qué pasó? Pues yo veo espíritus. Mi primo a raíz de esto también le detectaron una enfermedad mental, lo tienen medicado. Pero pues no estamos exentos de nada. Yo veo espíritus. Mi mamá por ratos me dice veo tal ángel, veo tal cosa. Yo quedo como que ¿Cómo? Perdón, Vivian, los espíritus, los espíritus que usted ve, ¿siempre son similares, son iguales, características o cada fantasma es diferente? Son sombras. Son solo sombras. Son sombras. Yo son sombras. Mi mamá ve ángeles. Ella sí los ve. Ella sí ve ángeles. Mi tía se comunica con espíritus. Tanto ella como mi mamá también se comunican. En nuestro caso, cuando por lo menos a mí me asusta, lo que más me asusta a mí es que si yo estoy en un espacio y no hay ningún familiar cerca y escucho la voz de ese familiar, me asusto, porque siento que de pronto algo malo los está atormentando. Entonces inmediatamente cojo mi celular y marco a la persona de la cual escuché. X día nos persiguió el olor de la loción de mi abuela, de una abuela paterna. Mi mamá estaba en la otra habitación, yo estaba en otra habitación, las dos estamos en habitaciones muy diferentes. Y empezamos a oler el olor, el perfume de mi abuela. Cuando yo fui a la habitación corriendo a mi mamá, le digo, madre, ¿oliste lo mismo que yo? Me dijo, sí, Vivian, ¿qué oliste vos? La loción de mi abuela paterna. Yo estoy sin bautizar. Mi hermano, el que contó la parálisis del sueño, mi hermano también le dio parálisis del sueño, tanto bautizado como sin bautizar. A mi hermano también lo persiguió una niña, un espíritu.
Mi primo está cerrado. Mi mamá, pues a raíz del COVID, ella no recuerda eso. Simplemente pues se le olvidaron. Pero pues a mí me tocó recordarle. eh, Debido pues también a la depresión, porque ella sufrió de depresión por la muerte de mi hermano menor. Ya se fue hace un año y pocos meses. Se le redujeron a ella o sea, esos dones. Vivian, Pero ahorita los está. le hago una preguntita, aclarémosle a la gente cuando usted dice el término cerrados, ¿a qué se refiere? Eso es, ¿a qué me refiero yo? Eso es cuando le hacen tanto mal de ojo que ya la persona queda, o sea, es como si estuviera enferma. Es como si estuviera enferma. Ah, ok, perfecto. Pero es una tras otra, tras otra y tras otra y tras otra, que, o sea, no pueden, o sea, no aguantan. Ok, Y ya, lo estaba entendiendo tal vez como el tema de los cruzados o de los rezados, que es distinto entonces, para aclarar ese término. Ella dice cerrado, es cuando ya la persona está mejor dicho, tan afectada por el mal de ojo. A eso se refiere ella, porque la otra semana sí íbamos a hablar de los cruzados y de los rezados, que temas bien interesante, de cómo las personas mediante rituales quedan como blindadas. Esas historias del campo, en el ejército, ella quedó en la guerrilla blindada. son muy famosas al quedar blindadas por medio de rituales. Pero bueno, Vivian, continúe, quería aclarar ese término, adelante. Ellos, sí, como tú dices, quedan blindados. Y cuando mueren, eso hay que hacerles un ritual porque no mueren en paz. Exactamente, o tiene que buscar a un brujo para quitar ese cerramiento, ¿no? Para que puedan morir. Sí, incluso mi tía me explicó eso porque mi mamá, como te explicaba, yo veo espíritus, yo veo sombras. Y en una de esas sombras, en una de esas tantas cosas que me han dado, yo estaba, pues, mi mamá está en su depresión. Y yo estaba en otra habitación, yo estaba despierta, eran como las 2:30 o 1 de la madrugada, y ya se fue para el baño. Cuando yo me quedé ahí, yo estaba en otra habitación, yo estaba despierta, y detrás de ella había una sombra negra, de la misma altura de mi hermano. Yo me quedé mirando esa sombra, la sombra estaba detrás de ella, y yo le dije, madre, ¿esta sombra de qué es? ¿Esta sombra de qué es? Y ella estaba pensando en el suicidio. Ella estaba pensando en el suicidio y le dije a mi mamá, listo, ¿qué vamos a hacer para esto? Listo, los dones de ella a raíz pues de la depresión se redujeron mucho, pero pues ahora los está recuperando otra vez. Pero para mí no es nada, o sea, no es nada extraño que me diga, veo tal cosa, veo tal otra cosa, me pasó tal cosa. Para mí no es nada raro, nada. Muy bien. Pues Vivian, le agradezco por compartir su historia, así su señora Madre Esther medita ahí al lado, querer compartirla con nosotros, contarnos de esos dones que tienen, la historia de la familia, el tema de las brujas, el tema de los cerrados. Muchas Sí, gracias. mi mamá está bautizada tanto por lo católico como lo cristiano y los dones incrementaron. Hágame el favor, hoy que estamos hablando del bautismo. Pues Vivian, muchas gracias y siempre bienvenida. Gracias, bueno, que tengan buena noche y aquí los estoy escuchando. Muchas gracias. Sí, ese tema de los cerrados, de los cruzados, la otra semana, una noche vamos a ver este tipo de historias que son personas que para resumirles, mediante algún ritual, se mandan a blindar. Suena como loco, pero en el campo se oye mucho eso. La guerrilla, el ejército, en el tema de los sicarios, en el tema de los escoltas. Se oye mucho eso, decir, mire, yo vi una persona como le dieron bala y no le entraban las balas, no le pasaba nada, pero siempre se cree que dejan una parte como el talón de Aquiles, como una parte vulnerable, como que uno dice, el suyo va a ser el dedo gordo del pie, por ejemplo, y ahí es la única manera de matarlo. Pero se cree que al final sufren mucho, porque la persona ni siquiera muere, no puede morir hasta que le desaten, le quiten ese ritual que le hicieron. Entonces tienen que buscar a un brujo para que la persona pueda descansar en paz. Es un tema bien interesante, como todos estos temas que uno dice de no creer. ¿Cómo es posible que uno mediante un ritual le puedan meter bala y bala y bala y no le pase a uno nada y uno no muera?
¿Será esto posible? La otra semana, pilas, mis amigos del campo militar y todo, para que se cuenten esas historias de los famosos cruzados, de los famosos cerrados, otros les dicen los rezados, los que se mandan a blindar. Pero bueno, voy a ir a Instagram a leer algunos comentarios la noche de hoy en nuestra cuenta El Cartel de la Mega. Diva de Dios nos dice, el bautismo nos protege de toda la maldad que estos demonios de oscuridad buscan y quieren apoderarse de los niños por tener almas puras e inocentes. Es recibir por medio del agua bendita y la bendición que nada nos interrumpirá nuestro camino hacia la vida del plano espiritual, dándonos un baño de destellos de partículas de Dios como protección divina a nosotros, sus hijos, en este universo infinito de amor y fe celestial de nuestro Padre Creador. Fabio.betancourt.73345. El bautizo es para el perdón de los pecados, o sea, que es para personas adultas. El bebé, Dios lo protege según las creencias de los adultos. La fe te salvará. Duan.alvarez.7731. Soy el menor de 4 hermanos donde solo uno está bautizado. Todo esto a causa de que mi madre es testigo de Jehová. Ella lleva muchos años siguiendo esta religión. Yo tengo 20 años y dice que omitió este acto con nosotros 3 porque el bautismo es para librarnos del pecado. Un bebé no tiene más pecados aparte del original, que es ser descendiente de Adán y Eva. Además de que deberíamos bautizarnos cuando seamos conscientes de nuestros pecados y en qué religión encontremos la verdad sobre Dios, y que un pecador no quita pecados. Jamás he estado en una situación paranormal con respecto al tema de hoy. Por eso no creo que el bautismo nos protege de deidades oscuras. Ángela Mariej 1. Es un sello que les ponen a los dormidos, pero ellos juran y perjuran que cuando el Padre les echa su poco de agua ya quedan libres de todo pecado y estarán más cerca de su Señor Jesús. Creen eso. Dentro de lo real, el bautismo es para cerrar e iniciar nuevas etapas, pero como todos nuestros amigos lo católico y sus derivados de doctrinas lo convirtieron en el negocio más rentable del mundo. Dice Giselle Martínez 8024. Hola, buenas noches. Saludos desde Kuala, Tolima. Cuando mi hijo tenía 5 años lo atormentaba un duende. Mi hijo me pedía que lo bautizara para no ver más el duende. Después del bautizo no volvió a sentir nada. Lumbi Estrella, no creo, es algo simbólico. A usted lo bautizaron y no se acuerda. La canción de Ricardo Arjona de Jesús es verbo y no sustantivo, dice la verdad. Los hijos de los pastores no los bautizan siendo niños y nada pasa. Muy bien, son comentarios de la cuenta de Instagram del Cartel de la Mega. Quiero saludar a Vanessa hasta ahora. Vanessa, bienvenida, buenas noches y ya la escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Vanessa, muchas gracias y bienvenida. Vale, pues bueno, la historia es más hacia mi papá. Mi papá siempre ha sido como perseguido, como por esas entidades. Pues mucha gente dice que hasta no ver, no creer, ¿no? Y él nos contaba muchas historias. Él es mulero. Okay. Y él, en cada viaje que iba, él tenía una historia nueva que contarnos. Uno de los últimos viajes que él hizo, si no mal no recuerdo, él tenía que pasar por Armero y bueno, tenía que pasar por ahí de noche. A él le advirtieron antes de eso que no pasara por ahí, porque ahí asustaban, que ahí se les aparecían espíritus. Él lo que dijo que es que él tenía que llegar al otro punto pues para descargar todo y ahí sí de regresarse, no podía parar. El caso es que él siguió y él dice que a él se le trepó algo ¿cómo se llama eso? En el camión que él llevaba. Sí. Y pues él vio, pues ahí robaban mucho, ¿no? Pues él vio que se le trepó algo, pero pues a él le dijeron eso, a él le dijeron que ahí asustaban mucho. Cuando él vio eso, él lo único que hizo fue acelerar más. O sea, él dijo, aquí no va a parar, ni por el putas, como se dice. Ajá. Entonces él lo que hizo fue arrancar. Él llegó ya como a cierto pueblo que sigue después de Armero. Él paró y eso. Cuando él llegó allá, el camión, como él ya no vio nada, ya el camión estaba rasgado.
O sea, la carpa que él traía estaba totalmente rasgada como si un animal se hubiera trepado, no una persona. Él Sí. decía que era una persona porque estaba colgada. Entonces le dijeron que por qué había pasado, que eso siempre pasaba en las noches, que eso era normal. O sea, para la gente de allá era normal que sucediera eso. Cuando él ya volvió para Bogotá, mi hermano estaba muy pequeño. Y bueno, él dijo que él nos contó la historia, no sé qué, bueno, el caso. Después de que él nos contó la historia, mi hermano empezó a tener muchas pesadillas. Él no dormía en la noche. Él decía que alguien estaba debajo de la cama de él, que y quería jugar. Siempre quería jugar y no lo dejaban dormir, no lo dejaban dormir. Él nunca se orinaba en la cama y empezó a orinarse en la cama. Él estaba bautizado porque mis papás pues sí son católicos. Y él estaba bautizado todo y él decía que siempre había alguien ahí debajo. Mis papás conocen a una bruja, y ella fue a la casa y les dijo que debajo de la cama de él había una bruja, o sea, algún espíritu que quería hacerle daño a él. Porque siempre, o sea, mi mamá siempre ha sido de ser muy aseada, muy todo, siempre debajo de la cama de mi hermano, ella barría eso y en la noche aparecía o un juguete o cualquier cosa, siempre estaba cualquier cosa debajo de la cama de él. Entonces, pues se hicieron como el ritual y a mi hermano lo volvieron a bautizar. Pues no le hallo la razón porque pues yo como tal no soy muy creyente, pero pues bueno, a raíz de eso se paró todo, o sea, como que si realmente le hubieran como quitado todo el mal que de pronto mi papá, digo que al contar la historia porque fue después de eso, porque él no sufría de eso, contó y se desapareció todo eso. No dejó de orinarse, dejó de soñar que había, o que de sentir que había alguien debajo de la cama. Entonces, pues no sé qué tan real sea eso, el bautizo, no sé qué tan esto, pero a mi hermano sí le funcionó. Muy bien. Entonces, pues esa es mi historia. Pues Vanessa, a usted muchísimas gracias. Lo que ella dice no sabe qué tan real es, pero al hermano sí le funcionó. Voy a ir a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Hola. ¿Aló, me escucha? Sí, ¿con quién hablo? Hola, Dani, hablas con Ana, ¿cómo estás? Ana, muy bien. Muchas gracias y bienvenida. La escuchamos. Gracias, Dani. Pues esta noche les quiero compartir una historia acerca del túnel. Fue algo que viví cuando tenía 7 años. Acerca del túnel. Sí. Del túnel que mucha gente dice ver cuando está al borde de la muerte. Sí, correcto. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Cuando yo tenía 7 años, mi papá entró en un coma. Él llevaba 15 días en coma y yo no podía, por la edad, visitarlo en el hospital. Pero me acuerdo mucho que una noche yo me había quedado con la persona que me cuidaba, que era como una nana, mientras mi mamá estaba en el hospital con mi papá. Y yo me desperté de madrugada, estaba jugada en sudor, estaba de verdad escurriendo agua en la pijama. Yo recuerdo que yo me desperté y a mí lo que me despertó fue en ese momento pensé que era una pesadilla, y era que yo veía a mi papá parado al final, como dicen, de un túnel, pero estaba oscuro y la luz daba hacia mi espalda. Había tanta luz detrás mío que era muy difícil poder ver otra cosa que no fuera la figura de mi papá, y mi papá se estaba despidiendo. Él no me hablaba, él solo me movía la mano y me hacía así, me decía que adiós. Él estaba alrededor como como un túnel negro, pero encima estaban volando unas cosas. Sí. Yo nunca he podido saber bien qué era lo que volaba encima de mi papá, pero era una cosa como con cola. Yo lo asocio como algo parecido como a los dragones, a las gárgolas. Yo no sé realmente qué era eso. La conclusión es que yo llamo a mi papá y yo empiezo a llamarlo y le digo como: papi, no te vayas, por favor, no te vayas, ven, papi, ven. Bueno, mi papá solo me decía adiós. Y detrás mío me acuerdo mucho que era solo luz blanca, yo no podía ver nada más, era tan fuerte, tan potente, que realmente era mi papá a un extremo, yo al otro lado y nada más. Eso fue más o menos como a las 4 de la mañana, yo me despierto, jugaba en sudor, despierto a la niñera. Ella me cambia pues la pijama, me dice que estoy escurriendo agua, y bueno, ahí queda el tema. Yo esa noche me quedo con ella a dormir. Mi mamá llega el otro día como a las 8 de la mañana de la clínica, pues de haber pasado toda la noche Sí. en el hospital con mi papá.
Y ella se sienta en el borde de la cama y me dice, nena, tu papá se despertó del coma. Entonces me dice, tu papá ayer casi se va, pero despertó del coma a las 4 de la mañana. Entonces ella no dijo nada más y yo le conté. Entonces yo le dije, no, yo soñé con mi papá, y bueno, le conté lo que les acabo de contar. Y mi mamá solo llora y llora y llora y se ataca a llorar y me dice, yo no puedo creer lo que me estás contando. Y me dice, tu papá se despertó y me contó exactamente el mismo sueño. Entonces, al final, cuando él ya sale del hospital y nos volvemos a reunir, pues toda la familia se reúne, nosotros relatamos la historia. Y mi papá cuando contaba, porque falleció ya hace 4 años, pero contaba la historia. Él relataba la historia desde su lado también con los bichos esos que volaban encima de él, y él dice que lo único que él lo detuvo de seguir caminando por ese túnel oscuro era mi voz. Y él dice que él siguió mi voz y que yo lo llamaba, y ahí fue cuando él pudo despertar del coma, y apenas abrió los ojos, lo único que escuchaba era como ese eco de lo que yo le decía y cuando yo lo estaba llamando. Entonces yo creo que, pues la verdad, no he estado cerca a la muerte, no he tenido situaciones así, pero creo que la historia del túnel sí es real. Esa fue pues mi primera experiencia con mi papá. Inicialmente yo pensé que yo tenía una conexión especial con mi papá, porque fue, digamos, como el primer suceso inexplicable que me pasó a mí. A lo largo de los años pues me di cuenta que definitivamente sí había un tema ahí como pues de pronto de sensibilidad frente a algunas cosas que no podemos explicar. Pude después como sentir en el momento que mi papá iba a fallecer, y luego lo comprobé con otra persona, que fue un señor que me rentó un Airbnb, y luego me di cuenta que pues sentí como si se fuera a morir, y desafortunadamente las 2 veces que lo he sentido las personas han fallecido, entre esas mi papá. Pero pues Dani, esa es la historia del túnel, y yo lucho a veces con eso porque yo soy psicóloga y la formación de la que yo vengo es que anula todo lo que no se pueda comprobar científicamente, donde no hayan pruebas tangibles, pero definitivamente yo sí reconozco que hay algo más allá, y que la historia del túnel sí definitivamente es algo que yo por experiencia propia también puedo como confirmar. Ana, pues agradezco por su historia, bien interesante, ¿no? Como un encuentro a través de los sueños en ese famoso túnel donde el papá estaba como yéndose, ¿no? Y ella ahí como que si no lo hubiera dejado ir. ¡Qué historia! Y ella dice, como psicóloga, también dice algo debe haber, ¿no? ¡Qué historias increíbles! Mike, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega, lo escuchamos. Buenas noches a todos. ¿Alguien me escucha? Sí, señor, perfecto, adelante. Listo. Les voy a poner en contexto. Mi historia radica aproximadamente en 1987. Actualmente es en Techo, Kennedy. Exactamente en la casa en la que estoy ahora. Cuenta mi familia que en ese entonces esta propiedad era de una señora que tenía pues conocidos como de energías negativas. Sí. Literalmente, específicamente hablemos de las brujas. Entonces, pues ellos tenían como sus encuentros satánicos, eran como conocidos aquí en el barrio y hacían como rituales. Esta casa se prestaba para eso. El caso es que hubo un momento en el que ellos abandonaron la propiedad porque se estaban rumorando de que olía podrido y ya estaban llamando mucho a la policía. Ellos abandonaron la propiedad y no sé, no me queda muy claro ese punto, pero el Estado tomó propiedad de pues esta casa y llegó en manos de mi tía. Mi tía tomó la propiedad, pero en ese tiempo pues las casas no eran muy costosas y no era rentable aquí en Techo, y
bueno, ella se la vendió a mi abuelo, que eso fue ya en el 2000, que fue como en la fecha en la que yo nací. Sí. Y en la casa siempre, tú entrabas y el olor, ellos me cuentan, ¿no? El olor era como a podrido, así como lo describían los vecinos. Y pues en ese entonces, en el 2000, ya era como rentable tener una casa aquí, pues porque, bueno, hay principales y hay acceso a varias vías. Entonces ellos pues no les vio, como no eran creyentes a eso, no les tenían como ese lío. Entonces no le pararon bolas. Ya como que después de unos meses de haberla comprado, a ellos se les manifestó como un poltergeist, lo identificaría yo. Esos espíritus que abrían o movían cosas o prendían la radio, y hablaban por medio de la radio. Eh, a veces las puertas amanecían con cruces invertidas, pero con aceite. O sea, ¿cómo explicarlo? En las puertas de madera que tenemos aquí. Sí, ok. Mi familia, pues obviamente estaba pasando por una crisis económica, no podíamos trastearnos, yo era un bebé. Eh, Decidieron hacer, en ese entonces había 2 pisos nomás. En el segundo piso, el piso no era de baldosa, sino de madera, o sea, era de tabla. Entonces mi abuela se le ocurrió hacer como una inspección general, porque a ella le había dicho una bruja que tenía una maldición la propiedad, porque había una bruja, bueno, que literalmente le contó todo lo que había pasado con el anterior dueño. Que al ella morir iban a cobrarse la vida de 3 mujeres en la propiedad. 3 úteros, algo así fue lo que nos dijo. Sí. Le dijo a mi abuelo. Entonces él empezó a inspeccionar bien la casa, y abajo en el segundo piso hay 2 closets que están como ya enlazados en la propiedad, o sea, no se pueden quitar. Y en esos closets abajo pues obviamente está la tabla, el piso, ¿sí? Entonces en ese piso, ellos buscaron por todo lado, nunca se les ocurrió que en el closet iba a estar lo que les voy a contar. Y había un hueco en la madera, y en ese hueco había una chapa como con un pentagrama. Entonces mi abuelo llamó a los vecinos como para ayudarles como a investigar qué era lo que había pasado en esa casa. Y el primer vecino se llama Francisco, él agarra algo de metal, que él dice que era una chapa, y que cuando él saca la mano, la mano estaba como ampollada, como si eso estuviera hirviendo. Entonces, así como hablan los adultos viejos, uy, marica, ¿qué le pasó? Y entonces él le cuenta que hay como una marica ahí que estaba como quemando. Entonces mi abuelo ahí coge la chapa, y a él no le pasa lo mismo, pero sí le salen ronchas. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Coger una bolsa y coger la chapa. Sí. Es una chapa de correa. Cogen la chapa de correa, y lo primero que hace mi abuelo, pues obviamente, él cree que eso era lo que estaba afectando. Coge la bolsa, él me cuenta que la amarra, bueno, nos cuenta que la amarra y la bota en el río Bogotá. O sea, se echó todo ese viaje para eso. Porque desde ese momento, él es del ejército. Él era del ejército, entonces él no creía nada en esas vueltas. Entonces, lo bota en el río Bogotá, y él dice que supuestamente ya todo se solucionó. Vienen unos inquilinos que son testigos de Jehová a vivir aquí. Y ellos tenían una hija enferma, pues enferma, discapacitada mentalmente, digámoslo así. Ella tenía esquizofrenia y todo eso. Hubo un momento en el que ella pues le dio como un colapso y la llevaron al hospital. Ella murió debido a no sé qué pasó con ella, algo así, fue como un derrame cerebral. Esa fue como la primera. Que yo cuento entre las 3, es mi teoría, ¿no? Después, mi abuela fue internada aquí. De la noche a la mañana a que ella vino aquí, le diagnosticaron cáncer de útero, y duró como 1 semana y media y murió.
Después de eso, mi tía, que era dueña de esta propiedad, volvió a vivir aquí por un tiempo y a ella le diagnosticaron cáncer ¿cómo se llama eso cuando es cáncer por todo el cuerpo? Am, Metástasis. Oh, que hizo metástasis, sí, señor. Exacto. Entonces, ahí supuestamente fue la teoría que encontramos mi abuelo y pues mi familia, de que eran las tres chicas, las tres mujeres. Después de eso, pues obviamente en el transcurso de la vida, eso duró como del 2000 al 2000, ¿qué te digo? 2012, en el que pasó eso, de las muertes de las tres muchachas, una niña, dos mujeres. Eh, Obviamente se iban como intensificando los movimientos, como las voces, como las risas, se burlaban de nosotros, cuando digamos se nos perdían las llaves, aparecían en otro lado, em, sí, así, o también intentan abrir la puerta, pero algo no los deja, y se escuchan pasos. Uno invita a los amigos aquí, ya te estoy hablando de la actualidad, uno invita a los amigos aquí, a veces con mascotas, y se siente, ellos dicen, ¿no? Que se siente una energía muy, muy pesada. Y las mascotas no les gusta entrar aquí de la nada. Nosotros ya llamamos a un padre, Sí. retomando la historia anterior, a los 2001 más o menos, llamamos a un padre que era aquí pues, de techo. Él dice que efectivamente se siente una vibra pesada y que él no puede hacer nada por nosotros porque eso no le correspondía a él. A mí me iban a bautizar, pero nos tocó con el mismo padre, pues porque fuimos a la misma iglesia y a mí me dijo que yo no me podía bautizar porque era un proceso distinto. Y fue extraño, pero a la final yo me bauticé por la iglesia cristiana porque me sentí más cómodo en esa iglesia. Yo soy de esos niños que cuando eran niños, haz de cuenta como las películas de terror, yo dormía y entraba como en otro espacio, no sé cómo explicarlo. Mis hermanas me cuentan, nosotros dormíamos en camarotes y mis hermanas me cuentan que yo cuando estaba dormido, yo hablaba en otro idioma. Y cuando no hablaba en otro idioma, yo me paraba dormido y jugaba a los juegos que hacen los niños con las manos, pero jugaba con la pared, así. O me reía dormido y me paraba. Entonces como que a ellos no les gustaba dormir conmigo porque les daba mucho miedo. Y actualmente aún vivo en la casa y vivo solo. Y yo creo que uno se acostumbra ya después de que pues le coge cariño a eso. Muy bien. Pues, hombre, pues, qué fuerte la historia. Usted seguir ahí. Mike, pues aquí siempre estaremos conectados domingo a jueves desde las 9 de la noche por si nos quiere seguir complementando esta historia o trayéndonos más, porque seguramente puede que sigan sucediendo cosas. Entonces aquí lo espero para que nos cuente su historia. Mike, por hoy agradecerle, muchas gracias, muy amable. Vale, hasta luego, que duermo. Eso le decimos nosotros a usted. Ojalá pueda dormir en esta noche. El cartel paranormal está al aire. Buenas noches, queridos amigos del cartel paranormal de la Mega. Hoy me estoy tal vez auscultando a mí mismo con varias interrogantes que pueden llegar a suceder y que seguramente en el día a día no podemos comprender desde el punto de vista crítico, teórico o como ustedes lo quieran llamar. Esta pregunta seguramente usted se la ha hecho y al mismo tiempo no le ha encontrado respuesta. Si esa pregunta es acerca de si estar bautizado o no atrae a los demonios. Bueno, dentro de mi perspectiva, creo que la mayoría de ustedes, queridos amigos, que escuchan el cartel, saben mi posición referente al tema religioso. Y la verdad, nunca he compartido
bueno, hasta cierta edad, creo que hasta los 8 años, llegué a compartir su filosofía y su marco histórico teórico. Pero eso no quiere decir que porque haya compartido casi durante una parte de la niñez estos marcos esté de acuerdo con la iglesia, y en muchos aspectos creo que todo esto hace parte de un entramado, de un negocio, de un mal negocio. ¿Por qué? Vamos a pasar a la parte más, digamos, crítica de esa opinión. Según ellos, los que creemos en fantasmas, los que creemos en apariciones, estamos de alguna manera creyendo en el demonio, creyendo que seguramente ese tipo de espíritus son reales, pero que representan al demonio. Pero es muy curioso ver cómo ellos de alguna manera creen que lugares como el purgatorio, el infierno y otros puntos seguramente dentro de su filosofía o doctrina existen, son reales. Incluso se nos vendió la idea de que en el cielo estaba San Pedro y que abajo en el infierno estaba pues Satanás. Pero lo cierto es que esta línea que obedece a que todos los practicantes de la religión católica por órdenes divinas tienen que estar bautizados. He tenido la oportunidad de atender pacientes que se presume están en estado de posesión, pero no está comprobado, obviamente una posesión no comprobada, no está comprobado que por el hecho de que estén posesos la persona tenga el diablo por dentro. Y lo mismo pasa con las personas que no se bautizan. Digamos que si la persona de alguna manera está como libre, a la deriva, en el caso de que no practique la religión católica, entonces, pues, y no estar bautizado, pues, atrae demonios, es un imán de demonios. Entonces, yo le preguntaría a la iglesia si el simple hecho de atraer demonios porque no se quiere bautizar la persona es tema para, no sé, para remediarlo de una manera como lo resuelven o lo resolvían en la Inquisición, violenta. Una manera en la que, de alguna forma, quien no estaba de acuerdo con los preceptos de la iglesia era, pues, torturado, y ustedes supieran la cantidad de elementos que se utilizaban en la época de la Inquisición. La Santa Inquisición, según ellos, se utilizaba para torturar a un ser humano por sospechas de brujería o este tipo de cosas. También podría decirse que el no estar bautizado tenga privilegios o no como parte de esa doctrina religiosa. Y si no estoy errado, creo que es una de las características o de las condiciones que uno tiene que cumplir para estar bien con la iglesia, y obviamente para subir al cielo y estar bautizados. Yo escuchaba también una, bueno, no sé si se llama como una secta, algo así, que maneja unos tratados, unos libritos como de cómics, en donde se dice que uno queda anotado en el libro de la vida. La persona que no está anotada en el libro de la vida, pues obviamente va a perecer. Y me imagino que los que están allí deben estar todos bautizados, así sean pecadores. Y los que no están bautizados seguramente para esa doctrina no aparecerán. Esto sería un muy buen tema de debate, de poderlo discutir, porque no me parece absolutamente lógico este tipo de conexiones o interacciones que intenta vender la iglesia a su manera. Yo personalmente no creo en ese tipo de espíritus que ellos intentan o han tenido la intención de vendernos, el famoso espíritu de los demonios, pues porque no se ha visto el primero, no hay una fuente oficial que haya de alguna manera reunido material probatorio científicamente y que esté avalando que existe el diablo.
Lo mismo va a pasar con el tema de los ángeles y con otras deidades que pues las mismas culturas nos han indicado con el paso del tiempo. Pero personalmente diría yo que estamos muy lejos de saber realmente qué es lo que sucede con esta línea filosófica. Yo creo que es más como sugestión. Y muchas de estas personas que pertenecen a este tipo de órdenes o de filosofías mantienen un nexo con los líderes de estos grupos, con los padres, con los curas, bueno, con una cantidad de personas a las cuales les rinden lealtad, les rinden confianza. Están allí, pues, de alguna manera formando el concepto o el contraconcepto de que si ellos se llegan a salir en su momento, perderían toda la línea o perderían todas las oportunidades que se les está dando solo por el hecho de cumplir con esos preceptos. Preceptos en los cuales en ningún momento está estipulado que fueran tal y como los están manejando actualmente. La misma historia muestra a alguien, a un ser importante que se llamaba Juan el Bautista, que parece ser era un primo terrenal de Jesús y que fue el único que lo bautizó. Pero aparte de eso, había unas diferencias entre Juan el Bautista y Jesús, porque se presumía que Juan era el verdadero Mesías, cosa que pues no ocurrió. Lo cierto es que este tipo de temáticas se las dejo a ustedes, queridos amigos del Cartel Paranormal de la Mega, para que las reflexionen. Aclaro, yo no tengo la verdad, no soy poseedor de ninguna verdad, solamente investigo y lo expongo aquí a ustedes, queridos amigos del Cartel Paranormal de la Mega. Quiero agradecer a todos los oyentes que participaron esta noche por la línea telefónica, por TikTok, por las redes sociales, bueno, en fin, por donde se hayan conectado, ¿verdad? Muchas gracias por enriquecer este espacio con sus opiniones, sus creencias, sus experiencias. Y hoy un tema muy, muy interesante que nos pone a pensar, el tema del bautizo. Hoy en día ya es muy normal, ¿no? Que las personas digan, no, yo a mi hijo no lo voy a bautizar hasta que él ya sea una persona mayor, adulta, racional y pueda elegir si ser bautizado o no de acuerdo a sus creencias. Pero lo que hablábamos hoy, y cada uno puede sacar su conclusión, es el no estar bautizado es atraer a los demonios. Sí, es como ser un postre para ellos, para esos seres oscuros. Las personas que no son bautizadas pueden ser más víctimas, digámoslo así, de brujería. ¿Usted no está bautizado y no le ha pasado nada? ¿Le pasaban cosas al no estar bautizado y se bautizó y todo esto se detuvo? Bueno, no hay una verdad absoluta en este tema, porque encuentra uno casos y experiencias de bautizados, no bautizados, en fin. Pero quiero agradecer por toda esta participación esta noche y por una semana más que ya se va cerrando. El especial del Cartel el domingo y el lunes regresamos a partir de las 7 de la noche en punto. Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios el Tripas, le deseamos a usted una feliz noche y que en paz descanse.